El origen del lenguaje, el lenguaje y la lengua. El lenguaje nace a partir de la necesidad de comunicarnos efectivamente entre nosotros. Y el lenguaje es una característica propia y única de la raza humana o del ser humano. De por sí, la comunicación no es propia de nuestra especie. La comunicación es propia de todas las especies y de todos los seres vivos. Es así como vemos formas de comunicarnos no solamente a través de las palabras, sino a través de los gestos, los movimientos, las caracterizaciones e incluso el manejo de nuestro propio cuerpo. Como seres humanos tendemos a confundir lo que es el lenguaje y la lengua. Debemos tener en claro que el uno depende del otro y el uno es el que articula al otro. Es así como el lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para comunicarse. Y la lengua es apenas un sistema de signos a lo que nosotros comúnmente llamamos el idioma. Está condicionado por un patrón mental y no es habla. Es sencillamente un sistema de signos. El lenguaje no se data ni se tiene un estimado exacto o una fecha exacta o una teoría exacta de cómo surge. Recordemos bien que el lenguaje surge a partir de la necesidad de la comunicación. Es así como podemos hablar de varias hipótesis o teorías de cómo nace el lenguaje en los seres humanos. La primera hipótesis que tenemos es la hipótesis divina, en donde hablamos que el lenguaje es una facultad que nos es dado a los seres humanos a través de los dioses. En la cultura, en la religión católica, sabemos que Dios en Génesis le da al hombre la facultad de dar nombre a los animales. De allí sabemos que parte el lenguaje. Tenemos también una teoría enomatopéyica que hace referencia a la imitación de los sonidos naturales, en donde el ser humano, al querer transmitir, lo que hace es copiar el sonido natural, lo que él escucha en su medio ambiente, y lo imita y lo retransmite. Es así como podemos hablar que el lenguaje nació a partir de la imitación de los sonidos, como es la corriente de agua, los pájaros, los animales e incluso hasta la misma brisa chocando con las ramas. Hablan algo similar los filósofos griegos. Ellos dicen que el humano aprendió el lenguaje, o el lenguaje nace en la raza humana a partir de imitar los sonidos que se generan al hacer alguna actividad. Un ejemplo de estos es como tener un suspiro o una respiración fuerte en símbolo de descanso, algo así como un... Esto ellos lo adoptan, lo copian y ya lo hacen referente a que cada vez que el sonido se emite están hablando de un descanso. Tenemos también la teoría de la repetición. Esta es una teoría en donde dice que al generarse un esfuerzo físico, el cuerpo genera un sonido, y es así como el ser humano, a través de estos sonidos, que son sonidos guturales que nacen de las actividades propias, son imitadas y empiezan a tomar tendencia y a manejarse como un lenguaje. La teoría más consistente, o la que más se basa para hablar desde dónde data el origen del lenguaje, hablamos de la teoría evolucionista. Empezamos que la comunicación pues está dada desde nuestros ancestros, venimos de los simios, de los primates, y pues ellos como en sociedad tenían a comunicarse por gestos y por señas. Venimos con el Australopithecus, que es el primer animal en forma capaz de caminar en forma bípeda, y es lo que nos empieza a diferenciar de los primates. Ya en el Homo erectus empezamos a tener manejo de armas para llegar al Neandertal, que es donde se dice el salto genético a partir del cromosoma FOXP2, ubicado en el cromosoma 7. Tenemos la facultad para comunicarnos a través de un lenguaje propio, dado de señales y de lo que es el habla hoy en día. Pero sabemos que el lenguaje es propio del Homo sapiens.
¿Qué sucede? La teoría evolucionista dice que en algún momento, entre el salto del neandertal y el Homo sapiens, se generó pues una mutación en los genes, y lo que no se logra identificar es de cómo el Homo sapiens logra tener este cromosoma, siendo que el Homo sapiens nace en África y los neandertales son de Europa. Estudios revelan que en el ADN del neandertal ya existía este gen FOXP2, por lo cual se dice que fue transmitido al Homo sapiens cuando las dos razas de seres humanos se cruzaron y procrearon entre ellos mismos. Asimismo, pues a medida que desde nuestros ancestros hasta el Homo sapiens actual, el lenguaje tuvo la necesidad de conservarse, y es así como nace la escritura. Que recordemos bien, la escritura es apenas un sistema de signos, lo que para nosotros es una lengua, que lo volvemos lenguaje a medida que lo hablamos y lo manejamos. La escritura también tiene su evolución. Su evolución es aproximadamente en el año 4000 a.C., en donde ya empezamos a hablar del hombre cavernícola. Empezamos con las pinturas rupestres, que es la primera forma de manejar símbolos, en donde cada pintura tenía un significado completo, a diferencia de lo que manejamos hoy en día, que lo que nos da un significado es un conjunto de gráficas a las que le llamamos alfabeto. Seguido a esto empezamos con la escritura cuneiforme, que ya es una escritura en donde a partir de símbolos ya empezamos a tener no un significado completo, empezamos a tener más exactitud en lo que son las palabras, y asimismo empezar a articular y armar las oraciones y así comunicar lo que queremos comunicar. A la vez que aparece el sistema cuneiforme, notamos también en la cultura egipcia e incluso en las culturas indígenas lo que son los jeroglíficos, que es muy parecida a la pintura rupestre, en donde cada dibujo, cada impresión, cada manejo de un símbolo tiene una representación totalmente diferente y una simbología dependiendo de cómo se acompañe. Al mismo tiempo que nace en la cultura egipcia los jeroglíficos, también nace la escritura china, que hoy por hoy se mantiene y es uno de los lenguajes escritos más antiguos que existe. A partir de esto, y ya con las cruzadas y con la interacción social, venimos a una edad de bronce en donde empiezan a nacer el alfabeto latino o el alfabeto que nosotros manejamos. Recordemos que a partir de este alfabeto, pues la lengua, siendo un sistema de signos, se denota que es un idioma. Pero ¿qué es un idioma? Pues un idioma es la forma en que se comunica o la forma que tiene una sociedad, una multitud, para conservar sus conocimientos o conservar su comunicación. Es así como podemos hablar de francés, italiano, portugués, español o castellano, que es nuestra lengua. Y aún así, para no irnos a la parte del habla, que es la parte práctica, y ya la parte oral de lo que es la lengua, recordemos que la lengua es apenas un sistema de signos. Hoy por hoy conocemos lo que son los emojis. Si bien no es hablado por una gran multitud, sí es una adaptación gráfica que se ve en las culturas emergentes e incluso en los jóvenes, y que ya las personas mayores o adultas empiezan a entender y a manejar a su vez. Es así como estos signos también podemos decir que es una lengua que bien nos permite manejar un lenguaje y transmitir lo que nosotros queremos transmitir. Para concluir, la lengua es apenas el mecanismo que nos permite el lenguaje. El lenguaje es lo que finalmente nos permite comunicarnos, y el lenguaje es lo que nos diferencia de los animales y de las demás especies. El lenguaje es propio y único del ser humano.